Hoy en No Culpes, el corazón de las minas. Estamos con Abel Villalobos, él es guía y nos va a contar un poco acerca de la historia de este lugar. Abel, buen día. ¿Cómo están? ¿Y Buen día, por bienvenidos. dónde arrancamos? Bueno, nosotros acabamos recién de hacer unos pequeños pasos de lo que es la entrada al segundo nivel de la mina. Una de las partes también antigua que tiene Paramillos. Sí. Es una parte abierta en 1835, como para que tengan una idea del tiempo. Fue en la misma época que pasa Darwin por toda esta zona. ¿Sí? Entonces nosotros, para que tengan una connotación histórica más globalizada, entramos más o menos en ese año y por ese nivel. ¿Por qué es tan importante cuando hablamos de minas de Paramillo? ¿A qué nos remonta en ese 1800 la historia mendocina? Paramillos, para que tengan una idea, es una de las primeras minas que abre en la zona de Cuyo y una de las primeras que abre en la zona de Argentina, por decirlo así. Sí. Una gran mina encontrada, o sea, descubierta, o sea, ya la habían descubierto los huarpes, pero con un ingreso jesuita se comienza con los primeros laboreos de extracción metalífera, por decirlo así. Y al ser una de las primeras y una de las grandes minas que tiene Argentina en producción de plata, toma esa connotación, y otra porque han pasado distintos factores históricos que también se van complementando a lo que genera que Paramillos cada vez se haga más conocido. Nos vamos a ese 1800, donde estaban los huarpes. ¿Cuál era la función de los huarpes acá? En realidad el huarpe, si nos llevamos antes de lo que es 1800, ellos vivían acá, era su zona. Y con el paso del tiempo son tomados como mano de obra local. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? En una forma triste de lo que es la historia mendocina, que así desaparece. Perdón que te interrumpa, pero sería cuando llegan, ¿quiénes? Porque digo, ¿cuándo empiezan ellos a hacer, pasar de ser vivienda, de tener su lugar como hábitat, a ser trabajadores, obreros? Cuando llega un primer asentamiento jesuita a toda esta zona. Bien. De ahí, en realidad el jesuita, la historia dice que no vienen a buscar material, porque no sabían que en esta zona había plomo y plata, que es principalmente los dos minerales. Sí. Pero el huarpe sí lo conocía. No lo trabajaba, obviamente, porque no era idóneo a todo esto. Jesuita metalífero, ya estamos hablando que conoce los materiales y es como llegar a un lugar y sacarse la lotería. Total. Descubren que tienen plata y a la vez también tienen mano de obra local. Entonces ahí ya deja de ser el habitante local para pasar a ser la mano de obra de las primeras extracciones metalíferas. Y a partir de allí, ¿cómo sigue esto? Digo, los huarpes realizando la mano de obra, los jesuitas desde el otro lado. Exacto. Pasa que ya, si hablamos de la parte, lo que es la parte fea de la historia, es donde el huarpe ya casi desaparece. Sí, llámese por términos de mita, de encomienda, o por los mismos temas de las largas jornadas de trabajo que se generaban aquí en Paramillos. Todo eso llevó a su casi desaparición, y con el paso del tiempo cada vez subieron menos huarpes. Los jesuitas son expulsados de toda esta zona, pero ingresa la rama de la corona. Y la connotación histórica ya se abre muchísimo más cuando ya traen mano de obra esclava negra. Y ahí ya pasan otras cosas y ya se pone más grande lo que son las galerías, que es por donde vamos caminando también ahora. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Segunda parte de las minas de Paramillos. Esta vez en el corazón de las minas. Toda la leyenda, los mitos, la historia
y lo místico también vamos a desarrollar esta noche. Última noche para hablar de las minas de Paramillos. Ya te digo que si nos estás viendo, querés comunicarte con nosotros, ya podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp 261-316-00. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales que están activas, Instagram, Facebook y Twitter, @NCN Canal 9. Ya te podés comunicar junto a nosotros. Queremos escucharte, queremos hablar con vos, así que ya están activas. Segunda parte, Diego Grilli, Daniel Grilli, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo te va? Todo bien, rodeada de grillis. No, de Grilli, sí. Le vamos a decir a la gente que no son familia. No, para nada. Daniel, un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Lo que tiene que ver con los jesuitas, con la esclavitud, pero con respecto al guía Abel, lo que nos dice es un poco contradictorio a lo que vos nos decías ayer, porque empieza como a desaparecer los huarpes. Dice el guía, ¿no? Que empieza como a... Como lo comentábamos ayer con Nazahuate, físicamente el grupo Huarpe lentamente va a ir desapareciendo por el tema de la encomienda. Sí. Ahora, una comunidad, una etnia, no solo desaparece cuando no se encuentran más representantes de ese grupo, sino que queda una tradición cultural. Sí. Desde el punto de vista científico, se sostiene que una comunidad se mantiene en el tiempo cuando su tradición cultural, su idioma, aunque no se hable, pero sí se conoce, todavía está vigente. Y hay algunos sectores, por ejemplo, en lagunas de Guanacache o en el mismo Uspallata, hay comunidades que rescatan ese pasado. O sea, podríamos decir, para redondear el concepto, físicamente los huarpes en un momento determinado sí sufrieron un punto muy importante en la cantidad de población que existía por el tema de la encomienda y el traslado de la encomienda de ausentes a Chile y por los trabajos a los que eran sometidos, pero la cultura huarpe ha quedado impregnada en algunos sectores de nuestra provincia y queda. Entonces, culturalmente la tradición todavía permanece. Y volvemos a lo mismo que decíamos ayer, hay una ley nacional que habla de pueblos originarios, lo que está reconociendo la existencia de un pequeño grupo de personas, pero que sí mantiene una tradición cultural que no ha desaparecido. Perfecto. Fecha 1835, ¿no? Allí se empezaron a abrir las primeras minas, estamos hablando de las minas de Paramillos. Contextualizame un poco la época. La explotación minera de Paramillo es de 1639, bien, 200 años antes. Bien. Es cuando comienza con la explotación del pirquineo que hablábamos ayer, de manos de algunos religiosos. 1835 es una fecha clave porque es cuando Darwin atraviesa en un viaje que está haciendo, ha llegado a Santiago, después se traslada a Mendoza y el camino que unía Chile con Mendoza era por este sector de Paramillos y luego por Villavicencio. Hace apreciaciones interesantes. Carlos Darwin, cuando viene pasando por este lugar, encuentra araucarias petrificadas, que eso es un valor, bueno, que lo podés manejar vos mejor, un valor incalculable a nivel patrimonial y hace mención a la extracción que se está haciendo en ese momento. Lo que sí podríamos decir que ya desde 1816, cuando la compañía minera está trabajando, ha cambiado el sistema de explotación. Sí ha avanzado, por supuesto, estamos en el siglo XIX aún, pero sí ha avanzado el método de explotación en estos sectores, tanto en la mina Vallejos como en la mina de la Pique Gobernador, la Descubridora. Han ido lentamente mejorando técnicamente la explotación. ¿Por qué? Mejores herramientas, grupos que están trabajando, después de repente nos va a aparecer casi a fin del 19 un geólogo que vaya estudiando esta zona. Entonces, si pudiéramos decir 1835 es una fecha clave, sí. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la producción hacia una mayor explotación industrial de la zona. Perfecto. Darwin, Diego, llegó... el famoso Charles Darwin. El autor del origen de las especies, el que nos ha inculcado a todos los científicos el concepto de la evolución, ¿sí? Y pasó por ese lugar, pasó y encontró un registro del Triásico que fue como muy interesante como descubrimiento. Dejó una huella, ¿sí? Allí. Esa huella marca el
la llegada de alguna manera, o el darse cuenta de que ese lugar, Paramillos, Uspallata, era un lugar muy rico en recursos, ¿sí? La mina, por ejemplo, lo demuestra, y esto como que despierta el interés de otros europeos, ¿sí? Es así que 50 años más tarde de la visita de Darwin ya se afianza esta sociedad exploradora de Paramillos, que es la que termina de sacar el jugo a estas minas y de alguna manera de agotar el recurso tanto humano como metalífero, ¿sí? 1885 yo lo daría como una fecha clave para la explotación de la mina y para lo que es todas las estructuras y todas las instalaciones que nosotros veíamos cuando estábamos ahí en ese lugar, las construcciones hechas de piedra, ¿sí? Con el método de Pirca. Eso data de esas fechas que se conservan esa estructura. Ahí comienza esta primera explotación metalífera argentina y una de las más importantes de Sudamérica, sin duda. ¿Sí? Si hablamos, Dani, de Darwin, un gran científico, sí, un gran profesional, ¿le hizo bien o le hizo mal a nuestra provincia la llegada de él? Bien. Hay que entender también la llegada de Darwin como este movimiento cultural que hay en Europa, que ha movilizado toda una serie de investigadores a conocer lo que para ellos era algo desconocido. Es un movimiento filosófico, es la ilustración. Ellos se sienten dentro de un parámetro ideológico que hay que desconocer lo que para ellos era algo novedoso. Y entonces hay toda una serie de personajes que se dedican a esto que hizo Darwin, que es recorrer zonas inhóspitas y hacer terribles descripciones fabulosas. Por ejemplo, todos los estudios de botánica de esta época, entre fines del siglo XVIII y XIX, realmente reflejan esa mentalidad del hombre europeo por conocer todo lo que no estaba en su viejo continente, y dentro de eso podemos citar el viaje de Darwin y las memorias que él escribe, donde prácticamente describe, pero con una cantidad de lujo de detalle, todo este enorme paisaje. Y va a ir recorriendo, bueno, como lo había dicho Diego, va a ir destacando principales hechos dentro de la historia geológica y los va marcando. Y como comentábamos ayer, que es una pena que la conciencia de preservación de Mendoza no haya permitido conservar esos troncos de araucaria petrificados que estaban a la vera del camino, y hoy solamente está la placa que recuerda dónde estaban, pero deben estar adornando algunos jardines por ahí de alguna casa, como lo mismo que ha sucedido con los petroglifos de Tunduqueral. O sea que la conciencia de preservación de nuestro patrimonio tiene algunos detalles bastante complicados ahí. Sí, el vandalismo que han sufrido todos estos lugares son para visibilizar también, para decir no a eso, ¿sí? Porque es parte de nuestra historia, como estas minas de Paramillo también. Parte de nosotros. Lo que no me queda claro, Dani, ¿positivo o negativo la llegada de...? Para nuestra provincia. Sí, porque es la venida de un científico, no aporta, digamos, un gran bagaje cultural, pero sí en sus informes que él presenta en sus libros, realmente son interesantes las descripciones que hacen de la provincia. Y todos los viajeros que van a venir posteriormente a él, realmente son riquísimas las descripciones. Describen la siesta de los mendocinos, los mercados, la ruta de ingreso. Es decir, que estos viajeros aportan una información muy interesante sobre el pasado de Mendoza desde fines del siglo XVII en adelante. Los viajeros van a ser un aporte histórico y cultural muy importante para la reconstrucción del pasado de Mendoza. En la carrera de historia se utiliza como una fuente histórica documental para poder recrear cómo era la ciudad. Hay unas descripciones fabulosas de la Alameda, de la fabricación de helado, cómo se llevaba a cabo en esa época. Hay datos muy lindos que los viajeros dejaron. Muy bien. Diego, te hago la misma pregunta. Mi pregunta, perdón. Sí, ¿positivo o negativo la llegada de...? Totalmente positivo. Como científico apoyo sus teorías, sus descripciones, su detallismo, lo que contribuyó a la historia de las ciencias biológicas. Totalmente positivo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora sí a la segunda parte del informe especial de Minas de Paramillos, el corazón de Uspallata.
Estamos viendo un buzón que para muchos es desconocido. ¿Cuál era su función? Y me imagino que esto está intacto de aquella vez. Exacto, todo lo que ustedes vean es original de ese tiempo, ¿no? A ver, la empresa que lo tiene hoy en día trata de modificar lo menos posible, eso que la historia se siga manteniendo. Este buzón es de la misma época de toda esta galería. Va a parecer más un tobogán, para hacer una forma divertida, que era donde nosotros cargábamos el material. Acá imaginariamente tendríamos o una carretilla o un carro, con el cual sacaríamos todos los minerales hacia afuera. Y si nos acercásemos un poquito, se ve la luz del exterior. Quiere decir que esto da al exterior tranquilamente. Ahí, si miramos de ese lado, se puede ver una claridad. Sí, total. Y arriba tenemos todo lo que es el mineral. Entonces, nosotros colocaríamos acá, esto debería tener una pequeña puertita donde se abriese y permitiese la descarga de material. Estamos observando estas vetas, ¿no? Importante, pero significan algo. Exacto. Todo esto se abrió, o sea, todo esto es artificial. Todo esto ya, una vez que nosotros sacamos el material, ya toma distintas formas. Por eso tenemos puntales, o por eso podemos ir encontrando marcas, todo de la misma época del buzón que vimos atrás. Entonces, acoplaríamos buzón con la parte ya abierta de la montaña. Sí, y esto, ¿en qué año se colocó? Eso es lo que... Y estamos hablando en 1800. 1840 nos centraríamos y ya dejaríamos un punto, si tuviéramos una línea de tiempo, donde nos podríamos ubicar mucho mejor. ¿Y estas vetas eran indicadores de acá ya no hay más nada? En realidad... Digo, para todos aquellos que después venían. Si ya estaba abierta, sí. Era porque ya se había trabajado, o lo que nosotros podemos seguir es seguir buscando a los costados del material. Como se ve acá, se encuentra justo un poquito que lo acabamos de encontrar. Acá tenemos los dos minerales principales para nosotros. Llámese plomo y plata en una sola roca que se denomina galena. Si vamos a un término más físico, por ahí un poco más químico. ¿Bien? Pero una vez que ya lleguemos a una separación, esta roca, recién ahí vamos a poder separar plomo y plata. Me imagino, en todas las épocas, digo, más allá de que el material era extraído, ¿no? Pero el cómo era extraído, ¿ha cambiado? Sí, porque en un principio era como si nosotros ahora tuviésemos una masa y una punta, picaríamos, cargaríamos en lo que se denominaba capacho, que era como un morral, una mochilita. Con el paso del tiempo ya utilizamos carretillas, o hasta el último tiempo, que también se utilizó en esta parte, carros, famosos carros mineros. Pero siempre fue, por decirlo así, traccionamiento a sangre. Siempre lo llevaba o lo empujaba una persona. Una persona, perfecto. Ahí está, la segunda parte, y hay más todavía. Daniel, jugaron un rol importante, digamos, todo lo que se saca de la mina, estamos hablando del plomo y la plata, en nuestra provincia. Digo, nuestra provincia se enriquecía mientras sucedía esta... Como lo comentábamos ayer, principios del siglo XIX tenemos un porcentaje de obreros que están trabajando esto que, como comentaba el caballero anterior, se saca el bloque de piedra completo, se lo va a trabajar con otros minerales, se lo va a rebajar, y de ahí se saca el material puro. En Mendoza tenía una industria minera relevante, muy importante para esa época. Tal, así como lo rescatábamos ayer, 17 plateros, personas que se dedicaban a desarmar ese bloque de piedra, le echaban mercurio, un trabajo bastante difícil, bastante complicado. Ellos en ese momento le decían, se denominaba azogue, que venía directamente importado, se trabajaba con eso y se lograba separar los metales y luego se comercializaban. ¿Para qué? Algunos para hacer directamente las macuquinas, que eran las pequeñas monedas que se imprimían a mano, a golpe, con el rostro, por ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, con el rostro del reino de Carlos III, por ejemplo, y después, con el paso del tiempo, van a ir modificando eso, pero el mineral extraído realmente aportaba un dato interesante a nivel de la matriz económica de Mendoza.
Si tuvieras que compararlo, la matriz económica de Mendoza de la época colonial era el trabajo de la ganadería, el transporte de la ganadería al sector chileno, por eso había los alfalfares para poderlo alimentar, la agricultura que se tenía a los costados y el tema de los cereales, y luego la vitivinicultura. Y la minería era una actividad bastante importante. O sea, Mendoza tiene una historia minera de mucho, mucho pasado, ¿no? Que no debería perderse esa conciencia de la explotación minera, porque es un recurso que nuestra cordillera tiene y tiene que ser aprovechado. Por supuesto, con todos los recaudos correspondientes, pero es una riqueza que debe ser explotada. Ya sabemos que moría mucha gente durante la explotación, ¿no?, dentro de la mina. Luego, el procedimiento, ¿no?, de la plata y el plomo, eso que vos decías de pocas personas en la ciudad, ¿esto también afectaba a las personas que estaban en el proceso? Digo, me refiero a muerte. No conozco la posibilidad de que si los plateros han tenido digamos, un periodo de vida demasiado extenso. Hay que ver las expectativas de vida en Mendoza hacia mediados del siglo XIX no superaban los 50 años. Por las distintas enfermedades que había, el bocio era un elemento muy, muy importante que jugaba un papel clave en la salud de los mendocinos, pero no hay datos, o por lo menos yo no conozco datos, sobre que el trabajo de minería, de la extracción, sí es terriblemente riesgoso, no solo aquí, sino tenemos la experiencia de los 33 mineros en Chile. Es un trabajo riesgoso, lo hablábamos con Diego. Se introducía a la mina con pajaritos, con unas pequeñas jaulas, con jilgueros o con canarios. ¿Para qué? Porque ante la desaparición del oxígeno, los animalitos dejaban de cantar, y era un elemento que a los mineros los orientaba a que a lo mejor había gas en las vetas que iban abriendo, y eso es peligrosísimo. La historia minera sí ha cobrado, no solo aquí en Mendoza, a nivel mundial ha cobrado muchísimas vidas, porque es un trabajo sumamente arriesgado, sumamente arriesgado. Bien, hay que contarle a la gente, Diego, que cuando uno visitaba las minas, ¿no?, y esto se lo trasladamos a todos los televidentes, claro, se encontraba con objetos intactos de la época, ¿no? Y eso es lo que nos sorprendió a todos. Exactamente, no solamente con objetos, sino con los rastros. Los rastros, vimos las zonas donde usaban explosivos para abrirse camino, y entonces estaba todo como destruido, tiznado por la acción de probablemente la dinamita o algún tipo de explosivo similar. Cajas de madera, carros, vías, lo que era el sistema de peldaños que se construía con ramificación, eran madera y ramas que sostenían los caminos. Era muy peligroso. Los derrumbes era algo como muy común, y quedaban sepultados varias personas. A lo mejor unos días sobrevivían, pero cuando se consumía el oxígeno morían. Y esas vigas que te mostraba el guía cumplen esa función, tratar de mantener. Tener en cuenta que esto hay que agregarle un dato más, que estamos en zona sísmica. Entonces, de repente, cuando llegás, en este caso, cuando llegás al fondo de la mina, estás prácticamente a 450 metros bajo el nivel de tierra. Sí, bueno, hay una masa muy, muy importante encima de los caminantes. Es riesgoso. Es riesgoso. Vamos a la tercera parte del informe especial. Hoy terminamos con minas de Paramillos y no queremos desperdiciar absolutamente nada. Un trabajo que nos llevó 2 días estar en Uspallata. Hay que prepararse para ir, ¿no? Cuando uno entra a las minas de Paramillos se ve una energía especial. Ya vamos a llegar a ese momento donde se habla de espíritus, lo místico, ¿no? Aquellas personas que fallecieron en la mina y están cuidando las minas. También mitos y verdades sobre las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que entran a las minas de Paramillos? Esto en un ratito. Vamos a la tercera parte. Le decimos a la gente, sí, que estamos muy abrigados, porque hace mucho, pero mucho frío acá. ¿De cuántos grados estamos hablando? Estamos en menos de 3 grados. Se puede sentir en las manos. No, se puede sentir en las manos y nos sale como el humito en la boca. Mucho frío acá adentro. Y también nos encontramos con rieles. Exacto. Rieles donde vamos a poder mover
la maquinaria para poder sacar los materiales, que no lo vimos atrás, porque este nivel con el paso del tiempo ya se reutiliza, llámese rieles o los carros como el que tenemos ahí. Tanto los carros como los rieles, ¿no? Esto estamos hablando de la época de la esclavitud negra. Exacto, ya estaríamos hablando de mediados ya de 1800 o casi fines de 1800, ¿sí? Ahí me golpeé, chicos, quiero decir, perdón. Me golpeé, digo, hay que decir, vamos a contarle a la gente que hay que tener mucho cuidado con todo. Por eso utilizamos los cascos, porque bueno, es complicado. Esto, ¿cuál era su función? ¿Cuál era la función principal? Sacar en grandes cantidades, mucho más rápido, el material. Nosotros para sacar este carro, que se vea pequeño, que hoy no tiene sus ruedas, porque con el paso del tiempo se reutilizan también, está arriba de los 550, 600 kilos. Muchísimo. Entonces yo necesitaba, para que se den una idea, 4 personas que me lo pudiesen empujar. 2 atrás, donde estamos nosotros ahora, y 2 a los costados, y lo llevarían por el mismo lugar donde nosotros veníamos transitando. Estamos hablando de la esclavitud negra, ¿no? Después de los huarpes. Exacto. ¿Cuántas personas trabajaban acá? ¿Se sabe esto? Sí, armamos un número redondo en todos los años, desde que comienza hasta que cierra, y podemos decir que casi 10.000 personas trabajaron en todo ese tiempo de que para mí ellos sirve como mina. Bien. Yo digo trabajo, pero en ese momento era explotación, ¿no? Claro, en ese tiempo no se podía decir trabajo porque era lo que había y en realidad lo que los forzaban a hacer, que era trabajar en estas condiciones con frío. Si nosotros hoy en día tenemos frío con el abrigo que podamos traer, imagínense en ese tiempo que era mucho más precario todo lo que era herramientas, como podemos ver, o el abrigo en sí que podían tener los trabajadores. Sí. Una época muy fructífera para algunos y muy complicada para otros. ¿Esa antítesis se veía acá? Sí. Sí. ¿En qué se veía? Sí. Si queremos decir parte fructífera para unos, porque todo esto, si hablamos de la corona española, era donde más se favorecía. Pero los trabajadores era lo que más, en la peor parte, se llevaban de todo esto. Porque, si decimos una palabra mal, moría mucha gente. Eso te preguntaban, fallecían muchos, ¿no? Moría mucha gente en toda esta zona. Llámese por un derrumbe o por distintas enfermedades que vamos a ir adquiriendo a medida que estemos mucho tiempo dentro de la montaña. Claro, por el clima que se vive. Por el clima, por inhalar polvillo, por contacto con plomo, que es muy tóxico. E inhalar es bastante tóxico. ¿Sí? Es mucho más tóxico que poder estar por fuera, maniobrándolo, por decirlo así. Entonces, para contextualizar, estamos primero con los jesuitas, los huarpes, ¿no? Los huarpes vivían acá tranquilamente, los jesuitas descubren esto, los terminan explotando los huarpes hasta que desaparecen. Luego llegan los esclavos, la esclavitud negra, que también, ¿no? Traen de otro lugar para realizar mano de obra. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Porque iba falleciendo la gente y... Capital humano siempre fue rotativo. Falleció una persona, era fácil poder adquirir capital humano. Podías ir hasta Ciudad de Mendoza, que bueno, estamos a 37 kilómetros por el camino de Villavicencio, o adquirirlo de otros trabajos de la zona de Uspallata, llámese en minas o cementeras, que podías adquirir, o un tema de intercambio, también poder tener o mayor o menor capital, pero siempre rotativo. El ser humano siempre fue rotativo. Acá capital humano, mano de obra, siempre fue fácil de adquirir. Y hablamos de este antítesis, ¿no? Entre aquellos que se beneficiaban y aquellos que morían, que fallecían. Una antítesis que se vio reflejado en la sociedad, Diego. Totalmente, sí. El enriquecimiento de ciertos sectores, sobre todo los inmigrantes que venían de Europa, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad, de sociedad, sí se vieron muy beneficiados a expensas de este trabajo insalubre, tóxico, y que no tenía un rédito económico más que el salario, la jornada que se le pagaba en ese momento, seguramente injusta, ¿sí? Entonces había un desbalance impresionante de lo que se estaba extrayendo y la riqueza que generaba para algunos, y los que lo extraían, y la miseria o la muerte que generaba para ellos. ¿Sí? Cuando nosotros ingresamos, y ayer un poco lo hablábamos, este pequeño pueblo que estaba, ¿no? antes de la entrada de las minas de Paramillos, era casas donde estaban habitados por familias, donde los hombres trabajaban. Bien. Contanos un poquito acerca de ello.
la estructura social que se construía allí en lo que es la ciudad fantasma, actualmente se la conoce así, de Paramillos, era un tanto impuesta por el hombre, ¿sí? Era un trabajo para el hombre, quizás se le permitía a ese hombre ser acompañado por su esposa, pero nunca, jamás, una mujer podía entrar a las minas, ni trabajar como un minero, pero ni siquiera entrar a la mina, lo tenían prohibido. Era una especie de maldición si una mujer entraba dentro de la mina. En ese tiempo, el mito que recorre esto es que la mujer representaba la lujuria, lo carnal, lo diabólico, lo prohibido, y me quedo con lo diabólico. Y si una mujer entraba a la mina porque era débil o porque se producía un derrumbe o tenía un accidente y moría dentro de la mina, el mito es que quedaba atrapado el diablo, el demonio allá adentro, ¿sí? Por lo tanto, en algunas explotaciones mineras de otras partes del mundo, en esta mina no lo vimos a esto, se suelen colocar especies de santos en las entradas de la mina hecho de madera para justamente ahuyentar al demonio, ahuyentar a las mujeres, ¿sí? En esta no nos pasó, no había... No había ningún simbolismo como para que no se permitiera el ingreso, pero en esa época, en ese contexto, en ese finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sí, la estructura que trabajaba allí era principalmente hombres, las mujeres no podían entrar a las minas, pero por una cuestión de jerga popular, de miedo, de mitos, ¿sí? ¿Cuál es el rol de las mujeres en esa... Digo, acompañaban a sus maridos en esto del trabajo de las minas? Sí, probablemente los acompañaban, pero se quedaban en su casa, en donde vivían. Criando a los hijos. Criando a los hijos, lavando la ropa, haciendo la comida, ¿sí? Probablemente se manejaban en bloques donde habían comedores como comunitarios, ¿sí? De manera tal de que las mujeres podían estar insertadas en el trabajo de la mina en esas labores que eran como más domésticas, ¿sí? Pero principalmente eso, el mito es la mujer en la ciudad, ¿sí? De Paramillos y los hombres dentro de la mina, ¿sí? ¿Esto es así, Dani? Hay datos interesantes a nivel arqueológico que refuerzan esa idea. Cuando los grupos de arqueólogos han estado trabajando ahí y se han trabajado sobre los sectores de los basureros, ahí el trabajo de Víctor Durán, de Horacio Chiabaza, sí pueden certificar en la parte de los basureros, han encontrado loza, que correspondería posiblemente a los enseres domésticos, los platos, frascos de perfume, que nos da un dato interesante, y algunos pequeños trozos de juguetes de niños. Entonces te está dando la idea de que habrían familias, ahí habría toda una entidad, un grupo que se intentaba trabajar como unidad familiar. ¿Por qué? Porque además de las inclemencias del tiempo, es un trabajo muy riesgoso, muy pesado, el consumo del alcohol. Entonces, de repente la familia favorecía la contención de ese minero en ese lugar. Se podría buscar, no sé si se ha hecho, pero sí se podría buscar documentación que quizás nos hablan de las distintas familias que han estado trabajando ahí. Y es presumible que esto haya sucedido, dado los hallazgos arqueológicos de nuestros científicos en ese lugar que están certificando la presencia de esos elementos. Bien. Bueno, medio machista todo, ¿no? El tema de la mujer, la cueva, las... Sí. ¿De dónde nace eso? Bueno, pero a ver, es una idea, no sé si machista, hay que situarse en la época. Claro. Creo que en el contexto. Desde ahora, desde ahora... Sí. También déjame contextualizar eso, decir, hoy sí, ponerle ese rol y esa carga a la mujer me parece, está bien, es un mito de la época, pero hoy decirlo también déjame decir que es bastante cruel, ¿no? Con respecto al Hoy nos género. damos cuenta que las mujeres fueron subestimadas a lo largo de la historia y que probablemente podrían haber sido buenas mineras, ¿sí? Pero se les prohibía por una cuestión de lo que se vivía en ese contexto. Es la cosmovisión del minero, es la idea que han venido trayendo. Y aparte ¿De dónde nace eso? Y esto fundamentalmente yo creo, no lo sé,
Yo creo que tiene una raíz religiosa. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer en determinados sitios y en determinados contextos religiosos, con algunas características, representa a la bruja, al diablo, el gallo negro. Entonces, hay toda una cosmovisión respecto del sexo femenino que representaba el elemento que los podía llegar a la condenación. O sea, hay que verlo desde la cosmovisión religiosa de la época imperante en todo este sector. Ten en cuenta que el catolicismo en buena parte del planeta se impone de esa manera. Y entonces cuando uno va analizando, bueno, hay que entenderlo desde ese punto de vista. ¿Cómo pensaban en esa época? ¿Quién regía la cultura en ese momento? Entonces, bueno, las principales universidades, la Universidad de Charca, que estaría en lo que hoy es Bolivia, una de las principales universidades del Virreinato del Río de la Plata. Decir, bueno, ¿y por quién está manejada? Y por determinado grupo religioso. Entonces, hay que tener en cuenta que el manejo de la cultura en esos momentos ha tenido un sesgo determinado por un grupo que lo manejaba. Entonces quizás esta cosmovisión respecto de la mujer y el no ingreso, habría que investigar en algunos mineros en Potosí, quizás podamos tener alguna idea por qué representaba para ellos la mujer. Pero representa, como vos lo dices, es el diablo. Lo diabólico, lo prohibido. Algo va a salir mal si una mujer se introduce allá adentro, ¿sí? Hay mitos acerca de mujeres que entraron en la mina, ¿sí? Y nunca salieron, ¿sí? O nunca salieron con vida, ¿sí? De ese lugar. Eso atrajo en ese momento a mucho más escepticismo de los obreros a querer trabajar en la mina. Y te estoy hablando del año 1914, cuando la mina ya dejaba de pertenecer a su último propietario, que fue el doctor Elías Villanueva, ¿sí? Como su último propietario, un aristócrata mendocino reconocido. En esa época sucedieron algunos hechos, ¿sí? Con mujeres que sesgaron un poco la mina y que unos 30 años más tarde llevaron al abandono de ese lugar como explotación minera interesante, importante, ¿sí? Quizás también coincidía con que el recurso se estaba acabando, no había como más plomo o plata para extraer. Nos contaban que hasta el año 1982 estuvo como funcionando activamente la mina, pero a media máquina, porque no había mucho más para extraer. La última etapa de las minas de Paramillo está sesgada por estas historias de mujeres que entraron a la mina y por eso la mina no produjo más, ¿sí? Ese sería como el mito popular. Como la maldición, ¿no? Como la maldición. Vamos, y hablando de cosas místicas, ¿sí? Vamos a introducirnos a la última parte, que tiene que ver con... Dani, ¿vos visitaste las minas por dentro? Sí. ¿Viste el frío que hace? Sí. Nosotros, hay que decir... ¿Puedo contar un dato? Sí, Hemos llevado alumnos y hacer visitas a ese lugar y hay unas experiencias muy interesantes que los guías los desarrollan, que son las visitas y la percepción de la oscuridad absoluta y el silencio absoluto. O sea, te van guiando hacia un determinado, un poquito más adentro de donde has estado y bueno, te hacen apagar todas las linternas y permanecer en silencio. De repente para los adolescentes quizás fue la experiencia que llevamos a dos grupos de cuartos años, fue un poco graciosa, pero cuando se mantiene el silencio y no ves ni tus propias manos, es una experiencia bastante interesante. O sea que esto se puede hacer porque está promocionado, el turismo minero es realmente, y hay un público que requiere este servicio y es bastante interesante. Sí, he estado adentro varias veces, es más, he tenido visitas familiares, yo he ido... Como trabajé mucho tiempo a nivel de arqueología, yo he ido con mi familia, mi niño, mi cuñado, hemos estado en este lugar y es una experiencia interesante. ¿Por qué? Porque tuvimos mucho contacto con la gente que estaba en ese lugar y bueno, tuvimos un acercamiento muy interesante. Don Marcelo era el guía de la época y bueno, son experiencias muy, muy lindas. Son experiencias lindas y ya queremos agradecer a todo el equipo de allí que hizo toda la guía, ¿sí? A nuestro amigo Abel, un beso gigante también a él. Pero lo cierto es que cuando uno ingresa, estamos hablando de casi -3 grados y estamos hablando en verano, ¿no? Verano donde hacía 32, 33 grados afuera y uno entraba a la cueva y hacía -3 grados. Por eso estamos tan emponchados. Yo la verdad es que la primera experiencia dije, bueno, va a ser un poquito de frío. ¿Cuánto frío va a ser si afuera hace 32 grados? ¿No? Entonces me fui así nomás y hay que decir que, bueno, justo llevaba una ruana, una mezcla de cosas. Pero lo cierto es que hace mucho frío. Esto también tiene que ver con un misterio y tiene que ver con algo místico, con los espíritus de las minas. ¿De qué se trata? Escucha muy bien, porque allí suceden cosas. Mira.
Le contamos a todos ustedes que hacía mucho frío acá dentro de la galería y la verdad es que fuera de cámara estamos hablando con Abel que hay una explicación también con respecto a esto. Estamos en una zona donde hay un goteo, donde hay un poco de agua, pero también ese goteo lo vemos congelado. Abel, ¿cuál es la otra versión del frío que hace aquí adentro? Bueno, recién, como decía, que estábamos hablando fuera de cámara de el frío de los espíritus, o sea, si empezamos a hablar un poco de las historias que tiene Paramillo y relacionando un poco también a lo que era el trabajo, ha muerto mucha gente aquí dentro. Y los cuerpos, a esta temperatura, siempre se mantienen, así que no podemos estar exentos de que ahora podamos tener algún espíritu deambulando en toda esta zona, lo cual también hace que se sienta bastante frío y cuando podamos hablar sale un poquito el vapor. Me contabas también que por ahí cuando tienen que comunicarse con otros compañeros en distintas zonas, a veces no se escuchan ruidos raros. Claro, acá es muy común escuchar voces, ¿sí? Así no estando cerca de compañeros de trabajo o de otras actividades, es muy común escuchar voces. No son como voces muy claras, pero es como un breve murmullo que a lo lejos se puede escuchar, pero es muy común sentir eso. ¿Alguna vez alguien vio algo? Digo, más allá del frío que se siente y más allá de lo que podemos percibir, ¿a alguien le pasó de ver algo? De que hayan visto sí o que puedan llegar a haber imaginado ver cosas, eso también puede ser. Lo que nos pasa a nosotros muy común es, nosotros entramos con handys para comunicación y generan descargas dentro de la montaña, cosa que por fuera no nos sucede. Pero dentro de la montaña tiene ciertos lugares una cierta energía rara que produce descargas en los equipos de comunicación. Si lo queremos relacionar a lo que es o falta de batería, algo del mismo equipo o algo de los mismos espíritus que están acá adentro también rondando por donde nosotros estamos transitando tranquilamente. Se habla, digo, por ahí escuchaste y se habla de espíritus que protegen la galería o espíritus que quieren vengarse o espíritus que quieren salir. Yo tengo dos experiencias propias, que las dos experiencias que yo he tenido han sido muy iguales las versiones, han sido muy idénticas las versiones y han sido en años distintos y con personas distintas. ¿Bien? Las dos personas y las dos experiencias que yo he tenido me han dicho lo mismo y las dos personas han salido llorando de la montaña, ¿bien? Porque sienten cosas, perciben cosas y denotan mucha lástima, o sea, mucha gente sufriendo dentro de las montañas. Pero lo que me han dicho las dos personas es que las almas que están acá no están con la idea o de hacerte mal a vos. Porque nosotros no somos los culpables, por decirlo así, de ese sufrimiento. Pero están en el lugar donde descansan sus cuerpos o donde, por decirlo mal y pronto, donde murieron. Todo queda encerrado acá y eso también complementa al frío que podemos sentir nosotros. Abel Villalobos, guía turístico, y la verdad es que él mismo lo dice, suceden cosas. Cuando estamos con el equipo de trabajo hay cosas que dejan de funcionar, se vive una energía especial y eso es lo que le queremos trasladar a todos ustedes que están en casa. Así lo vivimos con Diego también, una energía muy especial y cuando nos dejaban solo, cuando nos alejábamos del grupo, bueno, había muchas sensaciones encontradas allí. El frío, la oscuridad, el saber que tanta gente había muerto allí, el tema de las voces, sí. Se escuchaba el susurro del viento atravesando las galerías y se podían percibir como voces humanas tratando de alguna manera explicar las condiciones en las que habían muerto, ¿sí? Creo que estos mitos, este miedo que te despierta la mina y estos espíritus cuidadores tienen como su intención de transmitir eso, visibilizar eso, ¿sí? Mucha gente la pasó muy mal allá adentro, ¿sí? Se percibe en el ambiente, se respira en el ambiente. Está oscuro, está frío, es muy tenebroso, ¿sí? Y es un lugar que tiene una historia tenebrosa. Lo llamamos los cuidadores de la mina, Dani. Yo no tengo la experiencia al respecto, sí puedo compartir que en un viaje familiar sí sentimos eso porque uno de los integrantes sintió miedo primero por el lugar en el que estábamos, por la profundidad
Y también lo que empieza a jugar, creo que en uno, es decir, bueno, ¿cuánto tengo para salir? Las galerías son largas, tenés la posibilidad de salir por esta escalera o por los respiraderos. Lo que vos comentabas del aire, tienen las galerías de respiradero para que los mineros pudieran trabajar tranquilamente abajo. Entonces se conjugan toda una serie de elementos que a veces pueden en un momento determinado jugarte una mala pasada, y sí, es una situación de miedo, porque cuando te dicen, mira, estamos a 400 metros bajo el nivel de tierra. Y bueno, y ahí empezás, te llevas por delante, te pegás con el casco, sí, se te apaga la linterna. Y es una razón física. ¿Por qué? Porque igual que en la caverna de las brujas, colocás la linterna y las rocas que hay absorben la energía de las pilas y te quedas sin pilas. Retirás la linterna y vuelves a recuperar. Entonces, hay factores físicos que en todo este entorno generan una situación bastante... mucha sugestión, podríamos decir, probablemente, sí, pero el ambiente es terriblemente sugestivo. ¿Sí? Es una cueva dentro de la tierra, ¿sí? Cerca del diablo, digámoslo de esa manera. Del diablo que a muy corta distancia de su base de operaciones se estaba llevando gente. ¿Sí? Minas de Paramillos. Arrancamos con este informe especial imperdible. Revivimos todo, la historia, los mitos, la leyenda, la parte mística también con respecto a los cuidadores de la mina, lo que se escucha. A vos te digo, si tuviste tu experiencia, contanos a nuestras redes sociales, @NSN Canal 9, nuestro WhatsApp 261-300-1600. Queremos agradecer a todos, ¿sí? Primero a Diego, gracias por acompañarnos en esta aventura, sí, fue nuestro gran guía también. Bueno, vamos a revivir varios informes especiales que hicimos en Uspallata, nos queda un montón todavía, así que Diego, un placer siempre trabajar con vos. Igualmente, Goga, para todo tu equipo, para todos los que fuimos a ese viaje, le sacamos mucho provecho, conocimos muchos lugares y bueno, lo vamos a estar mostrando en el transcurso de este tiempo. Muchas gracias, Dani, como siempre, un placer tenerte. Vos sabés que tenés fans, la gente te ama. En las redes sociales, a tu disposición. No, en las redes sociales dice, amo a este hombre como sabe, tanto conocimiento. Sí. Bueno, es historiador, chicos, es historiador, sabe mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ya va a quedar, mira, ya va a quedar como pegadito acá, no cool, pero no lo vamos a soltar, así lo decimos. También queremos agradecer, muchísimas gracias a Aitana Living por siempre mimarnos con los Living acá, que están hermosos todos, de verdad, de láser también, un beso gigante. Muchísimas gracias, León, sí, muchas gracias, Leo, Carlén, Neón, sí, por los carteles hermosos, divinos, como siempre, un beso gigante a toda su familia, que la verdad es que estuvieron un día entero haciendo todo esto y le queremos agradecer de verdad. Cabaña Suyuque, también un beso gigante, sí, por hospedarnos allí en Uspallata. Y me faltan más. Ah, y Alicia Capredón, ¿sí? Capredón, un beso, Capredoni. Ay, esta dígalo bien, por favor, que nos dio la posibilidad de entrar a las minas, así que un beso gigante a ella. Y a ustedes por estar siempre prendidos en las noches del 9 acá en No Culpes. Llegamos renovadísimos, llegamos con fuerza, llegamos con ganas. Mañana vamos a hablar de sexo y discapacidad, ¿sí? No te lo pierdas, en primera persona, testimonios en vivo. También un tema para visibilizar, para incluir y para naturalizar. Que descanses. Chao.